Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Andrés Ortigoso de la Universidad de Sevilla, España, y vengo a presentar una pequeña o modesta propuesta que se denomina Inclusión teórica y la perspectiva de género desde una comprensión hegeliana de la tecnología. Tiene que ver porque dentro de lo que es mi rango de investigación o mi campo como investigador me dedico sobre todo a la teoría hegeliana, y entonces desde ahí he cavilado o le he dado vueltas, he reflexionado para una propuesta de cómo se encaja la inclusión teórica de la perspectiva de género de la tecnología hegeliana, no solamente, insisto, a nivel teórico, sino intentando utilizar lo que sería la tecnología. En este caso, a diferencia de en otros momentos, en vez de dar una metodología concreta, que hemos desarrollado en su momento en otras ponencias, o dar una perspectiva, más bien lo que hago es una propuesta. Esta idea todavía no me ha dado tiempo a implementarla, no obstante me gustaría que pasase por el Congreso, precisamente para comprobar o ir remachando algunas ideas antes de ponerla en práctica. A continuación paso a desarrollar lo que ha sido la reflexión a la que he llegado, ¿no? Para Hegel, el celebérrimo filósofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel, que nació en 1770, murió en 1830, la tecnología deriva en general de lo que entendemos como la técnica, es decir, la tecnología que él denominaba como tecnología es la técnica automatizada. Es decir, si bien la técnica implica que el ser humano tenga que intervenir necesariamente cada vez que se aplica, por ejemplo, al martillar un clavo, tiene que haber un ser humano martillando, y la tecnología tiene el rango de autonomía. Es decir, uno se acuesta y el teléfono móvil, aunque no lo estemos utilizando, sigue generando información y sigue realizando sus tareas. El martillo no, en cuanto lo soltamos terminó. De tal manera que la diferencia entre técnica y tecnología tiene que ver con la autonomía de su uso o de su funcionalidad. Es decir, la tecnología funciona autónomamente y la técnica no, solo cuando lo utiliza el ser humano, ¿no? Bien, la técnica en general, que es el uso de instrumentos que el ser humano implementa, tiene un objetivo, que es poder vivir con mayor facilidad, ejercitando una experiencia transformativa de las materias primas normalmente, ¿no? Esto se especifica, en el caso de Hegel, en su filosofía del derecho, en un apartado que se denomina o que se llama el uso de la cosa. La tecnología, en consecuencia, creo que se podría decir que es aquella técnica humana que se mantiene con independencia de la voluntad humana. Así pues, una visión hegeliana de la tecnología quiere decir que la tecnología transforma la manera que tenemos de vivir y de ver el mundo para vivir mejor, proporcionándonos facilidades de manera autónoma. La cuestión que planteo es cómo encajar aquí la perspectiva de género, y me quiero nutrir de dos pensamientos que no están enfrentados necesariamente, sí, por supuesto en los detalles, como son el de Axel Honneth y Judith Butler. En sendos casos, tanto Axel Honneth como Judith Butler tuvieron una formación hegeliana. Honneth sí que ha seguido implementando cuestiones de hegelianismo y aplicando el hegelianismo a la perspectiva de género, y Judith Butler, que partía desde un principio, o ha partido siempre desde el principio idealista de que el espíritu es superior o va más allá de la naturaleza y que no puede ser reducido a la naturaleza. Lo que implementó también fueron líneas marxistas y freudianas a la vez que las hegelianas, o al menos en algunas de sus obras principales, las primeras, como su enraizamiento principal, es decir, esas tres fuentes de inspiración: Freud, Marx y Hegel, ¿no? Entonces, en Honneth, por ejemplo, él parte de una teoría del reconocimiento que la sitúa desde el joven Hegel, desde los escritos de Jena, en la que hay un reconocimiento aplicable. Es decir, que un ser humano debe reconocer al otro para estar en igualdad de condiciones. Asimismo, se nutre el final, la llamada fenomenología del espíritu, en la que al alcanzar el saber absoluto quiere decir que, entre otras cosas, todos los seres humanos nos entendemos como iguales entre nosotros y entre nosotras, con independencia de nuestra raza, nuestro género, nuestro sexo, nuestra religión, etc. En ese espacio del saber absoluto, Axel Honneth aprovecha para seguir deletreando a Hegel y ampliarlo, extender su teoría, y incluye ahí entonces el feminismo. Es decir, no es que Hegel pensase en el feminismo, sino que Axel Honneth considera que desde una perspectiva hegeliana lo natural es ampliar este tipo de igualdad en el saber absoluto hacia el feminismo. Pues bien, ¿qué tiene que ver este uso de la tecnología con estas propuestas de inclusión de perspectiva de género para el aula, para un aula en general de docencia?
y con él la tecnología en general. Pues bien, si el uso de la tecnología permite facilidades transformadoras para vivir mejor en el mundo, la cosa está en cómo aplicarlas para que el reconocimiento sea mutuo entre las personas. En este caso, me gustaría centrarme un poco en la perspectiva de género, así aunque sea de manera muy abierta, muy general. El uso de las tecnologías, así como ciertas aplicaciones, debería estar orientado en este caso hacia la construcción de un nuevo mundo que permita transformar al antiguo con vistas a establecer una inclusión de género. Y esto coincidiría, siguiendo la línea de Serjones, con el saber absoluto hegeliano, es decir, comprender que efectivamente todos nos entendemos como iguales. Pues si la tecnología debería, por extensión, facilitar la vida, también debería de facilitar la vida como iguales entre las diferentes personas. De ahí la raigambre o la compatibilidad entre un pensamiento u otro. O siguiendo el principio idealista en el que se apoyaba tanto Judith Butler, podemos decir lo siguiente: si el espíritu es superior a la naturaleza, es decir, que el hecho de que el ser humano esté principiado por una conciencia quiere decir que no se retiene en su naturaleza o que no queda encapsulado a su naturaleza, de tal manera en que podamos decir, por ejemplo, que una persona biológicamente ha nacido de una manera, pero desde el género es otra, ¿no? Y ahí establecemos popularmente la distinción entre sexo y género. Eso quiere decir que hay una primacía de la conciencia, que aunque haya un sexo, el sexo no determina el género. Eso, que es ir más allá de la naturaleza, como en ocasión observa algunos críticos, es un principio idealista, y es el principio idealista de la filosofía. Pues bien, a esto se une que para Hegel la consecución del saber absoluto se tenía que dar a lo largo de la historia a través del conocimiento. Esto es una perspectiva interesantísima. En este caso, si la tecnología implementa el conocimiento humano, en general de manera autónoma y facilita la vida, de algún modo participa en ello también el saber absoluto. Aquí lo que se propone es entender que este avance hacia la perspectiva de género es un avance en el saber absoluto, es decir, que es compatible con la teoría de Hegel y que nos puede dar una idea, que es la siguiente: si el conocimiento necesariamente se va desarrollando a lo largo de la historia y va mejorando a lo largo de la historia, pues Hegel, que pensaba mucho en el ideal del progreso y pensaba que el progreso del conocimiento, no solo científico, sino ético, religioso, social, filosófico, iba cada vez refinándose más a lo largo de la historia. Esto quiere decir que llegados siempre al presente, siempre estamos en el último momento, en el mayor momento de conocimiento. Que estemos en el mayor momento de conocimiento para Hegel necesariamente llevaba a que tendríamos que irnos reconociendo cada vez más entre nosotros y nosotras como iguales, ¿no? Independientemente de nuestra raza, género, sexo, condición religiosa o cualquier otro tipo de condición. Y el reconocernos como iguales, Hegel, en este caso, que como he dicho nació en 1770, vino a través de la Revolución Francesa, es decir, un tipo de igualdad de derechos, pero él pensaba que esa igualdad finalmente sería social, no solamente a nivel de derechos, insisto, sino también social, en el trato personal entre una persona y otra. Lo que conllevó a que, si seguimos esa línea, pues salga la idea de Serjones y Judith Butler, por supuesto, y conllevaría a que actualmente debemos de entendernos más como iguales todavía que ya en el pasado siglo XX, y lo que conllevaría a tratar de implementar estrategias para aumentar esa igualdad, para aumentar ese reconocimiento de la igualdad, mejor dicho, de tal manera en que lo que se puede utilizar hoy día es la tecnología para implementar esa igualdad. ¿Cómo se podría hacer esto? De muchísimas maneras. Por una parte, por ejemplo, estarían las redes sociales. Por otra parte, por ejemplo, estaría el propio uso de la tecnología, es decir, que el teléfono, por ejemplo, que es inteligente en muchas ocasiones, nos preguntase acerca de nuestro género, con qué género nos identificamos, a través de, por ejemplo, los programas de televisión, de radio también en algunos casos, por supuesto, a través de lo que vienen siendo los canales de YouTube, a través de lo que vienen siendo los dibujitos animados. Todo eso son usos de la tecnología, insisto, porque son mecanismos que facilitan la vida y están hechos para hacer que nuestra vida sea más fácil y vivir mejor. ¿De acuerdo con Hegel? Todo eso son usos de la tecnología que deberían tener, en consecuencia, si somos consecuentes con el progreso histórico, la labor de concienciar en perspectiva de género. ¿Se podría concienciar en más perspectivas? Por supuesto, pero lo que atañe aquí
Me refiero a la perspectiva de género por varios motivos. Primero, porque es uno de los temas más actuales o más acuciantes. Y que sea un tema actual no quiere decir que sea igual de importante, sino que es un tema importante y en consecuencia, desde hace unos años estamos viviendo que se le está tomando en consideración en la actualidad. Insisto, no es porque sea actual que sea importante, sino que porque es importante es actual. Y segundo motivo de por qué implementar o por qué las redes sociales, la tecnología en general, o el uso que hacemos de la tecnología debería ir orientado hacia la perspectiva de género, pues sencillamente por un motivo de justicia. Y aquí permítanme que me remita nuevamente a la teoría de Hegel. Si recuerdan ustedes, he dicho que a lo largo de la historia avanza el progreso y se va perfeccionando. Y avanza el conocimiento y se va perfeccionando. Como he dicho, para Hegel no es solamente el conocimiento científico ni el conocimiento filosófico, sino también el conocimiento ético, el conocimiento de derecho. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que el feminismo vence una batalla estableciendo nuevos derechos, está avanzando un poquito la historia, está avanzando el conocimiento y está avanzando lo que sería la línea del saber absoluto de Hegel. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, que a lo largo, que cada vez que en el plano actual, aparte de un nuevo derecho, surge un nuevo partido político que viene a defender otros nuevos derechos u otras nuevas ideas de un colectivo, pues que se está integrando a todas las personas tratando de reconocerlas como iguales entre sí. De tal manera en que en la actualidad, más que nunca, estamos asistiendo a un auge de lo que es el feminismo que se puede establecer desde las propias consignas de Hegel, y que lo que sería natural en ese caso es que, siendo una de las primeras grandes igualdades que se están conquistando por parte de ciertos colectivos, se pudiese implementar también otros recursos de radical actualidad como son las tecnologías. De esa manera que vamos a conseguir, como decía, una sociedad más justa. Y cuando remitía el tema de la justicia, también Hegel pensaba que la justicia va deviniendo a lo largo de la historia cada sociedad en alguna más justa y poco a poco más justa y más cercana al bien. De tal manera en que si ahora ya estamos consiguiendo cierto tipo de igualdades, eso quiere decir que poco a poco nos estamos acercando al bien o a la justicia cada vez más universal. De ahí que cada vez, aunque en ocasiones sea un tema escabroso, haya menos relativistas culturales cuando hay un tema de feminismo, o que también no se eche la vista atrás cuando hay un tema de machismo en algún periodo histórico. No se diga, bueno, es que era otra época. No, era un problema de machismo, efectivamente, y no se puede hacer una mirada ignorante o ignorar a través de la mirada como si no existiese, como si nunca hubiese ocurrido. Eso ha ocurrido, pero nos damos cuenta ahora, cuando la conciencia ha madurado, cuando el conocimiento es suficiente, cuando la igualdad está más cerca que nunca, cuando el saber absoluto se está desarrollando hasta sus últimas consecuencias. De ahí, insisto, la reflexión teórica que traía para esta idea entre Hegel, el feminismo y el uso de la tecnología, y de cómo propongo que se podría ir utilizando la tecnología. Muchísimas gracias.